Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al iPhone 11 versus al Huawei G9 Prime 2019. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. En el iPhone 11, tal como es costumbre de Apple, no se podrán ver cambios realmente significativos si lo comparamos con sus versiones anteriores, pues suelen mantener las líneas principales de diseño en sus dispositivos al menos durante un par de generaciones. El iPhone 11 no ha cambiado mucho con respecto al iPhone XR, de hecho las dimensiones y peso son exactamente las mismas. Es un móvil algo pesado y ancho, no es algo exagerado, pero sí un poco más de lo que nos gustaría. El motivo de que la anchura sea mayor de lo esperado no es otro que de los marcos, más prominentes que en sus hermanos Pro, algo que ya vimos con el iPhone XR. Posee un marco uniforme rodeando todo el terminal y el notch se encuentra en la parte superior. Ahora pasamos al diseño de la parte trasera, y es aquí en donde nos encontramos con el principal cambio, el módulo de cámara, que siendo sinceros preferiría en una disposición vertical, aunque no costará mucho acostumbrarte. Sumado a todo lo anterior, un aspecto positivo es que el terminal viene con certificación IP68, con lo cual podremos sumergirlo en el agua por un par de minutos a una profundidad considerable. En sus dimensiones nos toparemos con 150.9 por 75.7 por 8.3 milímetros de grosor y un peso de 194 gramos. El Huawei G9 Prime 2019 es el segundo teléfono inteligente con cámara emergente o retráctil del fabricante chino, después del lanzamiento del Huawei P Smart Z. Con esto la empresa busca mantener su reputación en medio de todo este vendaval de problemas comerciales con Estados Unidos. El G9 Prime es un móvil que en la gama media quiere destacar por el diseño diferente y en mi opinión logra conseguirlo. Estamos ante un equipo macizo y bien construido, pero hay algunos detalles que resaltan. Primero, su construcción en plástico y segundo, su peso y la distribución de este. Estamos ante un teléfono un poco pesado y la proporción de pantalla te lo hace saber. Es un terminal realmente bonito estéticamente hablando. En mano las sensaciones son muy buenas, un buen agarre, no es resbaladizo y sobre todo se siente cómodo al usar. Un aspecto negativo es que el terminal, que posee doble textura en su parte trasera, se raya con demasiada facilidad, así que ten cuidado con esto. En sus dimensiones nos toparemos con 163.5 por 77.3 por 8.9 milímetros de grosor y un peso de 197 gramos. El iPhone 11 lo tendremos en 6 diferentes tonalidades, entre las cuales están negro, verde, púrpura, amarillo, blanco y rojo. Tonalidades que generalmente estarán disponibles en todos los países, algo característico de la compañía. El G9 Prime 2019 viene en colores muy interesantes, verde esmeralda, azul zafiro y negro medianoche, con un patrón de doble textura que muy seguramente amarás y odiarás al mismo tiempo. El iPhone 11 mantiene la misma disposición de sus botones que todos ya no sabemos de memoria. El botón de encendido está a la derecha, un poco más alto quizás, pero accesible tanto con el pulgar si lo tenemos en la mano derecha como con el índice si lo tenemos en la izquierda. Las teclas de volumen se sitúan en el marco izquierdo, justo debajo del interruptor de silencio. La pulsación es buena, sin crujidos ni resistencia excesiva, y se les ha dado el mismo acabado que al marco. El puerto Lightning se sitúa centrado en el borde inferior, flanqueado por las rejillas del altavoz y la bandeja SIM que está en el borde derecho, cerca de la esquina inferior. Para ser verdad, esperaba que en sus nuevas versiones se cambiara este tipo de puerto a algo ya más universal como lo es el puerto USB tipo C, pero vemos que la compañía quiere seguir en la misma línea de diseño de siempre, sin pensar en mejoría en tiempos de conexión. Este terminal no posee lector de huellas ni tampoco el puerto jack de 3.5 milímetros, ya que como es costumbre el dispositivo trae un adaptador especial para conectar los audífonos mediante su puerto tradicional. En el Huawei G9 Prime 2019 encontraremos todos los botones en su lateral derecho, es decir, el de bloqueo y el del control de volumen, con lo cual no he tenido problema alguno. Su altavoz y el jack de 3.5 mm se encuentran en la parte inferior, junto con el puerto USB, que en esta oportunidad es tipo C, cosa realmente agradable del dispositivo.
En su parte superior tenemos el slot para la tarjeta microSD y SIM card, junto con su cámara retráctil, de la que hablaremos más adelante. En la parte posterior podemos encontrar la configuración de la cámara triple y el sensor de huellas dactilares tradicional que se encuentra alejado de estas cámaras, lo cual en mi opinión es muy positivo, pues no podrás ensuciarlas con facilidad al intentar desbloquear el dispositivo. Este sensor funciona adecuadamente, es rápido, detecta la huella fácilmente y a una velocidad que ya nos tiene acostumbrados Huawei. Para el iPhone 11 nos toparemos con una única versión de 4 GB, que se queda algo rezagado con las tendencias en Android, que no solo pasan esta capacidad, sino que llegan hasta las 8 y en algunos casos las 12 GB. Para el Huawei G9 Prime 2019 nos toparemos con una única versión de 4 GB, algo que no da oportunidad de elección por parte del usuario. En el iPhone 11 contaremos con 3 únicas versiones, de 64, 128 y 256 GB, que no pueden ser ampliadas con tarjetas microSD. En el G9 Prime 2019 contaremos con 2 únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El iPhone 11 incluye el procesador Bionic A13 de Apple con 4 GB de RAM. Se trata del mismo chip que se integran en sus hermanos mayores. Apple afirma que este procesador, compuesto por 6 núcleos, 2 para tareas de alto rendimiento y 4 para procesos más intensivos, ofrece un rendimiento un 20% superior en todos los ámbitos que el procesador A12 de las anteriores versiones, incluyendo la CPU, gráficos y aprendizaje automático. Al margen de las pruebas de rendimiento en los que no voy a extenderme, la percepción real en uso cotidiano, la que creo que de verdad importa, es ciertamente positiva. No he observado bloqueos, ralentizaciones o problemas de rendimiento a la hora de ejecutar los juegos y aplicaciones más recientes, como FIFA 20, Angry Birds, Mario Kart, Alpha 9 o editar un video 4K con iMovie. Ya con aplicaciones de uso cotidiano te imaginarás cómo funciona, de la mejor forma posible. El Huawei G9 Prime 2019 funciona con el procesador Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de una GPU Mali G51 MP4. El dispositivo funcionó sin problemas durante el uso moderado, que consistió principalmente en tareas cotidianas como llamar, enviar mensajes de texto, usar redes sociales, navegar por la web, etc. Incluso con el uso intensivo, el dispositivo no mostró signos de retraso o tartamudeo, pero sí una demora en la apertura de aplicaciones pesadas, mientras intentamos abrir algunos juegos como PUBG Mobile, Asphalt 9, entre otros. Aunque con un procesador Kirin de 8 núcleos, esperaba que Huawei hiciera un mejor trabajo con el aprovechamiento de los recursos para que la ejecución y el trabajo de todo el teléfono fuera mejor. Sin embargo, el teléfono me da la sensación de ser un teléfono grande, que da la apariencia de ser mejor de lo que es, pero que funciona normal, nada del otro mundo. Y con esto no digo que tenga un rendimiento malo, sino que por su diseño pensaba que sería un funcionamiento fuera de serie, pero lo que ofrece es muy similar a lo que brindan sus rivales de gama. Apple prometió en su presentación que la batería del iPhone 11 aguantaría hasta 1 hora más de lo habitual en sus anteriores versiones, algo complicado de contrastar en el día a día, donde cualquier pequeño cambio puede afectar de forma directa la autonomía final. La batería del iPhone 11 de 3046 mAh da para un día y algo más, hasta un día y medio si no hacemos un uso muy intensivo. Incluso podría extenderse hasta los 2 días, prescindiendo de juegos, reproducción y video en streaming, navegar muy poco, usar limitadamente WhatsApp y consulta moderada de las redes sociales. Durante las pruebas encontramos que con un uso extremo fácilmente puedes agotar la batería al finalizar el día. El gran inconveniente llega de la mano del proceso de carga, porque Apple se empeña en seguir torturándonos con el obsoleto cargador de 5 watts. Sinceramente me parece un problema para el usuario, pues en la actualidad es difícil creer que un smartphone se demore en cargar su batería del 0 al 100% en más de 4 horas, 245 minutos para ser exactos, una tortura poco justificable para un terminal tan costoso.
La batería tampoco está nada mal, con una capacidad de 4000 mAh, el G9 Prime 2019 nos dio en pruebas controladas un total de 7 horas y 26 minutos de pantalla activa, una cifra bastante parecida a la de otros celulares, aunque la mayoría de sus rivales lo superan, aunque sea por poco. Por ejemplo, el Motorola One Vision con una batería menor de 3500 mAh obtuvo 8 horas y 10 minutos en las mismas pruebas. Además es de recalcar que el dispositivo nos brinda, además de las opciones de ahorro de batería, el modo de rendimiento, que puede optimizar el dispositivo para proporcionar un desempeño mejor, pero como resultado se quedará sin batería en poco tiempo. Este G9 Prime tardará aproximadamente 2 horas y 4 minutos en cargar del 0 al 100%. El iPhone 11 viene con el sistema operativo propio de la compañía, conocido como iOS 13, sin ningún tipo de capa de personalización. El teléfono inteligente G9 Prime 2019 funciona con EMUI 9.0, basado en Android Pie, que ofrece una interfaz fácil de usar sin problemas. Dado que Estados Unidos ha aliviado las restricciones sobre Huawei, la compañía finalmente se ha reunido con Google, por lo que ahora podemos estar seguros de recibir futuras actualizaciones del sistema operativo para este dispositivo y los que siga lanzando Huawei. En el iPhone 11 seguramente la pantalla sea el aspecto más decepcionante que hemos encontrado a la hora de hacer este video, y esto no es por su calidad, más bien el desencanto viene por la falta de evolución en la misma, y es que una pantalla de retina HD con panel LCD IPS de 6.1 pulgadas y resolución de 1792 por 828 píxeles con una densidad de 326 se aprecia un tanto desfasada para los estándares actuales. Siento que cometen un gran error, pues la empresa sigue utilizando los paneles LCD tras haber dado ya el salto a la tecnología OLED en el iPhone X. Con el iPhone 11 estamos ante el mismo panel que ya vimos en el XR, aunque con algunas modificaciones y diferente calibración de color, ya que pueden apreciarse sutiles cambios, sobre todo en lo referente al nivel de brillo. Si lo comparamos con terminales Android, podemos ver que existen dispositivos que valen tal vez la cuarta parte que el iPhone 11 y nos brindan una mejor experiencia visual, algo que debe seguir trabajando esta empresa. El Huawei G9 Prime 2019 presenta una gran pantalla LCD IPS de 6.59 pulgadas, que viene con 1080 x 2340 píxeles, una relación de aspecto de 19.5 a 9 y una densidad de 391. La buena noticia es que ya no tienes que soportar una muesca o un recorte, como desees llamarlo, y el resultado es una hermosa pantalla completa con biseles mínimos a los lados. Para agregar a la estética, el bisel inferior se ha reducido al máximo, lo que hace destacar entre la multitud. Por supuesto, este no es el primer teléfono inteligente que tiene tal implementación, pero seguramente es uno de los únicos en su punto de precio. La pantalla cuenta con colores vibrantes y la presencia de buenos ángulos de visión hace que ver películas sea una experiencia bastante inmersiva. Es posible que el brillo de la pantalla no sea suficiente para el uso en exteriores, ya que incluso con la configuración de brillo máximo aún puedes enfrentar problemas mientras miras el contenido del teléfono. Podría decirse que las mejoras más importantes que trae el iPhone 11 están en el apartado de cámaras. Esto se ha logrado con una combinación de mejoras en software y hardware. Una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.4 ultra gran angular y un segundo sensor de 12 megapíxeles con apertura focal 1.8 gran angular. Al aumentar el campo de visión, los objetos se muestran más alejados y el sistema de enfoque manual infinito no termina de ser del todo nítido que desearíamos, pero pese a esto pude apreciar que en términos generales el resultado de estos sensores son unas imágenes muy espectaculares en exteriores, con buena iluminación. Si en su momento dijimos que la cámara del iPhone XR muestra una ligera saturación, en el iPhone 11 se ha corregido y las imágenes han ganado naturalidad, algo que se aprecia de forma notable en los tonos de piel del modo retrato. No tenemos ningún reproche en términos de resolución, nivel de detalle general, ni siquiera en zonas oscuras. El ruido o nitidez, la típica fotos de paisaje, monumentos o grupales a plena luz del sol son intachables. En resumen, diría yo una gran experiencia visual.
Pasando al sensor frontal, nos encontraremos con una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, con la cual podremos conseguir buenos retratos, pero que dependerá en gran parte de la iluminación y el fondo elegido. En bastantes casos nos devuelve un recorte muy artificial y los errores, sobre todo en las zonas del cabello, son bastante comunes, aunque si bajamos la cantidad de desenfoque se disimula bastante bien. Para finalizar, tenemos que el terminal tiene un reconocimiento facial, que ahora pasa a la tecnología Face ID, la cual es más rápida, aunque en su anterior versión ya lo era, por lo que no esperes una diferencia abismal. El Huawei Y9 Prime 2019 viene con cámaras triples, con tecnología de inteligencia artificial en la parte posterior, con una lente principal de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.8, una lente ultra ancha de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con igual apertura focal. Este dispositivo puede tomar excelentes fotos durante el día, como se puede apreciar los colores de las imágenes son bastante naturales y no hay pérdida visible de detalle. El modo de inteligencia artificial, por otro lado, suaviza la imagen, dando al objeto un color más claro. También podemos usar el modo HDR para controlar mejor la luz en lugares oscuros. La gran apertura de la cámara enfrenta el problema de delinear los bordes cuando tomas una foto. Observa. Por otro lado, la lente ultraangular captura más contexto de la imagen, pero al mismo tiempo verás una imagen un poco más nítida con una ligera pérdida de detalle en los lados. Este terminal, gracias al modo nocturno dedicado, puede capturar los detalles, pero al mismo tiempo habrá algo de ruido en la imagen. Y para terminar, el dispositivo cuenta con una cámara emergente o retráctil de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0, que puede tomar algunas selfies increíbles durante el día. Realmente me impresiona su calidad, aunque debo reconocer que tenía miedo de que cualquier momento se partiera, pero era algo netamente psicológico. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el iPhone 11 es de 3.480.000 pesos colombianos, que equivalen a 20.045 pesos mexicanos, que a su vez son $1.043, que equivalen a 942 euros. Para el Huawei Y9 Prime 2019 es de 870.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.934 pesos mexicanos, que a su vez son $250, que equivalen a 226 euros. Si deseas adquirirlos directamente conmigo, te dejo el link para el chat con mi equipo de ventas en la caja de la descripción, válido únicamente para Colombia. Además, recuerda que el valor de los dispositivos puede aumentar o disminuir al momento en que veas este video. El iPhone 11 le gana al Huawei Y9 Prime 2019 en personalización, almacenamiento, procesador y cámara. Por su parte, el Huawei Y9 Prime 2019 le gana ampliamente al iPhone 11 en los siguientes aspectos: botonera, batería, pantalla y precio. En los aspectos que empatan son diseño, RAM y software. Este video parecía demasiado descabellado, pero realmente no fue así, pues destacamos que el Y9 Prime logra ganar en pantalla y batería, dos aspectos realmente importantes a la hora de elegir un dispositivo. Pero esto no fue suficiente como para ganar el enfrentamiento, pues el iPhone 11 trae consigo otros beneficios adicionales. Además, es de recordar que los videos donde enfrentamos un iPhone no entra en competencia ni el diseño ni software, eso te lo dejo a tu consideración. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.